Agradecemos mucho al ingeniero José Luis Loegue, es titular de la CONAGUA, que esté con nosotros para tratar de aprender más sobre este tema. Ingeniero, te saludamos con afecto. Qué gusto, Víctor Hugo, a ti, Jimena, y a todo el equipo. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días igualmente. José Luis, tú fuiste secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el periodo de Vicente Fox, si mal no tengo el dato, y también después titular de CONAGUA con Felipe Calderón. Vaya que debes de tener experiencia en esto. Tomar la decisión entre dos males, dos grandes males, y decidirse por el menos mal de los males. Pero creo que el problema es más atrás, porque finalmente esto fue la consecuencia de una serie de acciones que no se hicieron correctamente. Es la percepción que yo tengo, ingeniero. No sé si la respaldas y si podamos explicarlo. Coincido completamente contigo, Víctor Hugo. Yo creo que siendo éticamente correcta la elección entre un mal menor, evidentemente, lo que expresa el presidente es más bien una buena excusa de la falta de acción, coordinación y comunicación de autoridades en este lamentable suceso que es una verdadera catástrofe para miles de familias. Y en efecto hay que irnos hacia atrás. A mí me tocó en el 2007, Víctor Hugo, una situación similar, la confluencia de frentes fríos con ondas tropicales, como es el caso, que generan altísimas condensaciones y por lo tanto precipitaciones torrenciales. Y esto obliga a una serie de acciones que en el 2007 las llevamos a cabo. A mí me tocó estar un mes en Villahermosa. Ahí convoqué a los principales técnicos de la Comisión Nacional del Agua. Ahí estuvo mi centro de operaciones durante un mes, hasta que elaboramos un plan hídrico integral que duró 2 años la elaboración, donde hubo también coordinación de la Secretaría de Marina y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de Chapingo. Y ese estudio nos dio una hoja de ruta, Víctor Hugo, con una serie de obras y acciones a seguir. Entonces, lo que requiere las principales zonas urbanas de Tabasco para evitar inundaciones, en una área natural de inundación ciertamente, es trabajar este plan bajo un protocolo que implica mucha coordinación que no la hubo. Tuviste la semana pasada el pleitazo entre el director de la Comisión Federal de Electricidad y el gobernador, en lugar de estar sentados resolviendo el problema, ¿no? Diciéndose de cosas, viniendo aquí a la Ciudad de México, al Palacio, a continuar con, incluso saliendo de la reunión con el presidente, siguieron con sus declaraciones. Y esto es muy nocivo. El problema está, Víctor Hugo, en que esta administración canceló por completo todas las obras de mantenimiento, todos los recursos para nuevos proyectos y para darle continuidad al plan hídrico que fue elaborado en el 2007-2008. Es un problema que yo lo lamento mucho, es una característica muy negativa de nuestro sistema político, Víctor Hugo, Jimena, en donde no hay continuidad, cambia un sexenio. De hecho, yo entregué en la transición a la administración de Peña Nieto y no le dieron continuidad al plan, inventaron un nuevo plan con inversiones cuantiosas, pero realmente no las ejecutaron, ¿no? Y esta administración no tiene un centavo para obras de mantenimiento, nuevos proyectos, obras de protección marginal de ríos, etcétera. Y un tema que quiero que se tome como una crítica constructiva al gobierno de López Obrador. Han desmantelado a la Comisión Nacional del Agua. Todos los técnicos que trabajaron conmigo en el 2007 en la elaboración de este plan, personas que venían incluso desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos con una enorme capacidad técnica, o los han despedido, se han jubilado algunos y otros han renunciado por reducción de sueldos, ¿no? Eliminaron también la Dirección de Atención a Emergencias, un área crítica fundamental para este tipo de emergencias por inundaciones, donde teníamos 18 centros de atención a emergencias, uno de los más importantes en Tabasco, con maquinaria pesada, bombas, personal calificado, etcétera, que no tiene en este momento un centavo para operar. Han reducido a mucho menos del 40% del presupuesto que yo tenía en la CONAGUA. Entonces es imposible trabajar. Todo lo que está diciendo es simplemente una excusa, ¿no? Pues decidimos mandar el agua por el río Samaria, quiere decir que no tienen ni siquiera conocimiento del protocolo. Víctor Hugo, es muy lamentable, es muy doloroso lo que está sucediendo en Tabasco. A ver, ingeniero, entonces lo que me estás explicando es, ¿existe el conocimiento, la infraestructura en sus inicios se dio? ¿Se hicieron los trabajos pertinentes para poder evitar este tipo de inundaciones, que ya sabemos son recurrentes, pero ahora se dice que históricas y demás? Sin embargo, ¿se dejó abandonado el proyecto como tal durante el periodo de Peña Nieto? ¿Se inició otro programa? Y también se volvió a reinventar durante esta administración, que tuvieron por lo menos 2 años para tratar de prever lo que se venía. Un desastre previsible
¿O realmente la naturaleza nos rebasó? No, completamente previsible, y lo que dices es correcto. En la administración anterior sí se quiso reinventar, lo cual me parece un error, porque en realidad estábamos entregando una herramienta de trabajo técnica, no era una cuestión partidista, ¿no? Error gravísimo. Y a la mitad del sexenio prácticamente dejaron de aplicar recursos al Plan Hídrico Integral de Tabasco. Pero en esta administración es cero centavos. No hay un solo peso para el Plan Hídrico de Tabasco desde el 2018, desde el inicio de la administración, presupuesto 19, presupuesto 20, y no hay nada previsto para el 2021. Y eso es gravísimo. Pero explícame, ¿por qué se reinventa? ¿O por qué cuando el sentido común te dice, bueno, si ya tengo estas herramientas y lo único que tengo que hacer, ¿por qué se reinventa un programa? ¿Por qué se trata de hacer nuevas cosas cuando ya hay una experiencia anterior que bien se podía haber capitalizado? Pues es una de las principales fallas políticas que tenemos, Víctor, querer reinventar cada 6 años una nueva administración y que no haya continuidad. Es un defecto de nuestro sistema, ¿no? Y efectivamente, quiero decir una cosa, la planicie tabasqueña es un área natural de inundación. Es imposible que alguien diga, yo garantizo que nadie se va a inundar. Las zonas de los pantanos de Centla, las zonas bajas, son inundables. Son potreros, ranchos, pastizales que en temporada de lluvia están bajo el agua, y eso es normal, como en muchas partes del mundo, como en Indonesia, ¿no? Entonces las obras se hicieron para prevenir fundamentalmente la inundación en fondos urbanos, es decir, en las cabeceras municipales. Las rancherías, las áreas que están dentro de la planicie, eso no se puede dejar de inundar, ¿no? Y yo creo que mi recomendación es retomar el plan hídrico, volver a reforzar a la Comisión Nacional del Agua, dar los recursos necesarios para la continuidad del programa, porque todas las acciones de largo plazo están eliminadas, ¿no? Hay que reforestar, en algunos casos hay que hacer reubicaciones, hay que volver a reforzar, hay muchos, por ejemplo, obras de protección que son bordos de arcilla, que cada año tienes que estar revisando, manteniendo y dándole mantenimiento, que no se ha hecho. Entonces, si durante 13 años abandonas una infraestructura, a la postre vas a tener problemas, Víctor Hugo. Podríamos concluir, ingeniero, que entonces fue descuido en el manejo de la infraestructura que ya existía y que de alguna manera podía haber paliado parte del problema. Segundo, inevitable hasta cierto punto las inundaciones, pero en zonas que son naturales, que se inundan históricamente y de siempre. Tercero, el problema que tenemos de cada sexenio estarnos reinventando y tratando de que tenemos que empezar de cero. Básicamente los problemas fundamentales, ingeniero. Es correcta tu conclusión, sí. Y la pésima comunicación, que eso es muy grave entre autoridades. En lugar de hablarse, se están peleando. Caramba. Es imperdible lo que nos comentas, ingeniero, para analizarse. Te agradezco mucho, José Luis Luege, por esta aportación que nos das, que nos ayude a entender un poco más lo que está ocurriendo en el sureste del país. A la orden, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis Luege, extitular de la Comisión Nacional del Agua, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, y pues vaya, que sí sabe del tema y nos da la explicación. Ahí tiene usted la información. Vamos a una pausa, estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos. Volvemos.